buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Les recordamos que este es un canal que se ve a nivel nacional e internacional. Le llamamos en esta oportunidad a todos los seguidores del canal de Policarpio Medrano en YouTube que se suscriban y que también le den like para que otras personas se informen de las diferentes documentales que nosotros subimos, de las diferentes entrevistas que nosotros hacemos. Y no está de más decirle y recordarle que este canal es un canal cultural de Duvergé hacia el mundo. Hoy vamos a darnos un banquete con la persona que tenemos al frente para preguntarle, y ella fácilmente va a contestar lo que ella es también parte de la formación de la cultura en general de Duvergé. Su nombre, por favor. Beata Antonia de Jesús Hernández Pérez. Nombre de sus padres. Celeste Medrano y Donato Hernández. Nombre de sus abuelos de parte de su madre. Bernabela Pérez y Rosendo Medrano. De nombre de sus abuelos por parte de su padre, de su padre. Victorina Méndez y Juan Bautista Hernández. Bao, le decía, Bao. Exacto. ¿Usted tuvo el privilegio de conocerlo físicamente, sus bisabuelos? Solamente a Bernabela, Okay. La matriarca de la familia. No, ese abuelo, digo, bisabuelo. Bisabuelo ninguno. Solamente ni los conocí nombres de los bisabuelos. Los bisabuelos sí, los bisabuelos sí. Los nombres, puede decirlo. Por parte de mamá está Victorina Pérez y Gregorio Pérez, Goyoví. Exacto. Por parte de tu padre. Victoria Méndez y Juan Bautista Hernández. Bao. Okay. Nombre de sus hermanos o hermanas. Sí, somos 3 hembras. María Antonia Hernández, Toña. Ana Lucía Hernández, la más pequeña, y una servidora, Beata Antonia Hernández. ¿Dónde usted nació? Yo nací aquí en Duvergé. ¿En qué barrio? En el barrio Placer Bonito, en la calle, bueno, pertenecía por la posición de la casa a la Restauración, en la casa de Lesbia, la mamá de Aurora Valenzuela, pero en una casita que había detrás. Okay. Nombre de sus tías, usted conoció sus tíos, sus tías, puede mencionar algunos nombres de parte de su mamá. Mira, o de su madre. De parte de mamá los conocía todos y fueron como segundas madres y segundos padres para mí. Mamá, mi abuela tuvo un hijo antes de su matrimonio con Rosendo Medrano, que es Remigio Pérez, en San José. No me recuerdo el viejo que hacía ensarmo en San José, no recuerdo ahora el nombre. Entonces, mi mamá es la primera hija de mi abuela y Rosendo. Rosendo tuvo, antes de casarse con Bernabela, tuvo 3 hijos, que fueron Marianita, Ñoñito y Totón. Entonces, con Bernabela tuvo a Celeste, a Olinda, a Pove, a Duduy, a Bella, a Andrés, a Manuela, a Jesús y uno que murió, que le decían Palomito. Ok, sí, perfecto. ¿De la parte de tu papá? Mira, de parte de mi papá, conocí de cara, porque mi abuela me mandaba a la carnicería a Pedro Bao. Había conocido a Daniel en Puerto Escondido. También habían dos más que ahora se me olvidaron los nombres. El papá de Delsa Goyen, el papá del señor que
del señor que se le hizo el hoyo en Escondido, que se hizo el hoyo cuando hubo Con el buey. La leyenda del buey. La leyenda de Santa Lucía se hundió el papá de ese. Entonces, ¿en qué consiste esa leyenda para recrear a nuestros seguidores? Según yo tengo, no sé si tengo la información correcta, es que el día de Santa Lucía, que era el día de la patrona de Puerto Escondido, ese hombre trabajó en un conuco que estaba pegado del río. Y parece que el río tenía una parte subterránea muy fuerte y se hundió esa parte, pero se hizo un hoyo muy profundo. ¿Y qué dicen de eso? Que fue porque trabajó un día de fiesta. Ok. Vamos a su niñez. Su niñez antes de entrar a la escuela, ¿cómo se desenvolvió? Bueno, mi mamá se había casado con papá, se había unido con papá y se había ido a vivir Escondido, pero estuvo muy poco tiempo y después vino aquí porque las tres nacimos aquí. Pero cuando yo tenía 4 años ellos se separaron. Papá se fue para las Lomas de Pedernales y mi abuelo todavía estaba vivo y le dijo a mamá que se vaya para la casa. Mamá que tenía mucho apuro de volver porque ella decía, salió una boca y no puede, y vuelven 4. Pero papá, mi abuelo le dijo. ¿Cuál abuelo? Rosendo Medrano, que no, aunque yo no lo conocí ya cuando él murió, creo que ya yo estaba nacida, pero de poco tiempo. 52 murió Rosendo Medrano, 52, entonces, 1952. Entonces yo tenía 3 años, porque yo nací en el 49. Entonces ya ahí viví yo donde mis abuelos, donde realmente a quien yo tenía como la figura paterna es a mi tío pobre, que Toña, mi hermana, le puso tío papá. O sea que para nosotros era tío papá, era un padre para nosotros. Y los demás tíos nos apoyaron, nos dieron mucho. Mi abuela especialmente, porque ahí se hizo una combinación muy bonita con mamá y Yayi, mi abuela, Bernabela Pérez, Yayi. Y es que Yayi era modista, cosía para hombre y para mujer. Entonces cuando llega mamá asume los oficios de la casa, mi abuela sigue en su costura. Pero mamá tenía que buscar porque en la casa sobraba amor, pero faltaba dinero. Entonces mamá tenía para comprarnos los uniformes, tenía que trabajar fuera. Mamá tuvo un tiempo trabajando en una casa de familia. Yo tengo una anécdota que ellas no la contaban, que en esa casa de familia, en ese tiempo, llegó una familia del Cibao, pero que vivía en Estados Unidos. Y al ver el trabajo tan intenso de mamá, ellos le propusieron, agachado de la familia que la había empleado, que se fueran para Estados Unidos. Porque ella, entonces le preguntaron que cuánto ella ganaba. Mamá ganaba 3 pesos mensuales. Entonces ellos le dijeron, no, allá tú ganas mucho dinero y consigues muchas cosas gratis. Entonces mamá le dijo, ¿y mis hijas? Que yo coma allá mucha comida buena y mis hijos y mis hijas aquí si están pasando hambre, mis hijas no las voy a abandonar nunca. Okay. ¿En qué momento usted decide o deciden los mayores de que usted debe ir a la escuela? ¿Y a qué escuela usted fue? Y sus principales profesores. Como eran las leyes del tiempo, se comenzaba la educación a los 7 años. Entonces yo entré a los 7 años, al primer curso fue Berlina, aquí en la escuela primaria. Todavía no se había hecho el anexo, solamente la primera parte que estaba, ya tenía... ¿Cómo se llamaba la escuela primaria? Ramfi. Bueno, ya no era Ramfi, porque ya después de la muerte de Trujillo le cambiaron. Ya, bueno, Félix María del Monte. Entonces,
En el segundo, ya en la escuela no cabían las personas, llevaron a la casa de Maicita, donde después pusieron el molino de arroz de Popín. En esa casa, ahí había la factoría que decían. Sí, pero en la parte de adelante, pues la factoría fue en la parte de atrás, pero en la parte de adelante había una casa y había una familia vivía en una habitación, en otra habitación estaba Yeya, que tenía el segundo, y en la tercera estaba Freddy, como... Okay. ¿El bachillerato dónde usted la hizo? Bueno, yo hice en la primera hasta el cuarto, en la primaria hasta el cuarto curso. Entonces, en el 1959 comenzó, ya inauguraron el colegio Nuestra Señora del Carmen, que iba a ser una escuela femenina, y estos colegios, se le llamaban colegios, surgen por la inquietud que tenía Trujillo de la invasión pacífica, como ahora, de la frontera por parte de los haitianos. Por eso hizo un convenio con el Estado español. ¿En qué fecha? ¿Se puede saber en qué fecha fue? Se inauguró en el 59. 59-60 fue el primer año que yo fui a quinto curso, y tenía quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿Quién eran los docentes? Bueno, a mí me tocó Goyita, que después, porque ellos solamente pudieron hacer un año escolar, porque ya entró la iglesia en conflicto con Trujillo, porque ese era un acuerdo del concordato y el Estado. El Vaticano. Exactamente, y el Estado Dominicano, que ellos construían la escuela y la amueblaban, y en la iglesia administraba la educación, y para eso trajo maestras españolas, pero no eran monjas, eran laicas comprometidas, que ellos hacían un contrato que podían estar el tiempo que ellos quisieran. Okay. La mayoría de esos no se casaron después que salieron de aquí. Exacto, entremos ahí en la iglesia. ¿Cuáles materias extracurriculares se impartían en ese colegio que le llamaban? De las señoritas. Exacto, el colegio de las señoritas. De las señoritas. Explíquenos. Bueno, ahí le daban a uno la catequesis, le daban bordado, que ellos comenzaban y la formación religiosa, y había una modalidad. Hasta ese momento la educación pública por aquí no tenían libros de texto, sino cuadernillos, pero ellos trajeron la modalidad, que no sé si fue ellos que lo trajeron, porque eran, bueno, en ese tiempo era de España que traían los libros aquí, con una editora, Seiba escribió, que se llamaba esa editora. Entonces trajeron enciclopedia. Aparte de las manualidades que daban en el colegio las señoritas, ¿qué otros tipos de oficios le enseñaban a ustedes, aparte de las clases? La formación religiosa y las materias normales, pero sí muchos valores nos enseñaban, muchos valores. ¿En qué consistían? Bueno, en los valores humanos y cristianos. Aparte de los cristianos, nos enseñaban mucho el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, todas esas cosas. ¿Hasta qué curso llegó? Bueno, en esa primera etapa solamente fue un año escolar que funcionó, porque Trujillo, al entrar en conflicto con las iglesias, le deportó a muchos sacerdotes, y muchos tuvieron que irse porque había persecución. Aquí a los sacerdotes los sacaron de la iglesia y tuvieron que alquilar una casa particular. Pero esa casa particular donde funcionó de Alejandro,
Alejandro, ¿qué? Alejandro, el que vivía por ahí por la iglesia, el papá el marido de Betilda, el papá de esta maestra Zoila, Alejandro Ramírez, que estaba en la calle... Canela. No, para allá, por la escuelita. No, ahí está el número, está... Delante del número. Los hermanos del IGNE. Sí, la del IGNE, sí. Ellos alquilaron esa casa. Ahí ellos no estaban formación por la... Bueno, ya ellos no estaban aquí, sino que ellos seguían trabajando en la iglesia. Pero, no, primero fueron los sacerdotes que vivieron ahí. Y el sacerdote le quemaron la casa de madera. Vinieron la gente del servicio secreto de Trujillo y a medianoche le pegaron fuego. Allá habían deportado uno y ya se quedaba uno aquí. ¿Usted conoció dónde estaba la iglesia católica al principio? Yo en sueño tengo así como una imagen que estaba donde está el ayuntamiento hoy, de madera, con dirección norte-sur. Eso es la idea que tengo, pero no como que no. ¿Qué referencia familiar usted tiene con relación a la construcción de esa casa, a esa iglesia, sí, que era de madera? Sí, que fue mi bisabuelo que construyó, porque él era carpintero. Él trabajó y de esa casa, poniendo el techo, él se cayó. ¿Cuál abuelo? Bisabuelo. ¿Cuál bisabuelo? Se me va. ¿El papá de quién? El papá de Yayi. Ok. De Bernabela Pérez. Sí. Goyoví. Goyoví. ¿Cómo ustedes, se rola, aparte de que asisten a tomar clases en el colegio de las monjas, a estar... Ellas no eran monjas. Estoy hablando el lenguaje común y corriente, como se escuchaban antes. Sí. Exacto. ¿Cómo ustedes se integran a los trabajos dentro del colegio después de las clases? Mira, ¿cómo llegan? Es decir, las clases se terminan en esta hora, pero yo veía en la tarde que ustedes aparte iban y visitaban en la parte donde ellas dormían, tenían sus oficinas. Bueno, a las personas muy cercanas y que ellos veían que estaban comprometidas, ellos le daban mucha confianza y nosotros podíamos entrar. Incluso yo tuve un tiempo que unas se fueron, pues esa fue ya otra etapa, porque después en el 59, 60, 60, 61, 62, 63, comenzó entonces un nuevo, como esa local era de la iglesia, entonces ella trajo trajeron otras maestras, y ella ahí de hembra solamente, pues comenzaron con el sexto y el séptimo y el octavo. Ya ahí, porque hubo un año en que fueron la escuela pública, ya cogió el colegio, pero después ellas volvieron y entraron entonces sexto, séptimo y octavo de hembra, nada más. Ya ahí ellos nos daban la formación. Tú sabes de qué había ya en esa etapa, formación de liderazgo. Ellos enseñaban a organizarse como jóvenes, y ahí yo hice el séptimo, ya en la segunda etapa, el quinto, el séptimo y el octavo. ¿Dónde termina el bachillerato? Bueno, entonces ya el bachillerato comienza ya en la casa de Juan Herrera, frente a la cancha municipal. Frente a la casa municipal. Yo hice los cuatro cursos del bachillerato ahí. ¿Quién eran sus profesores en esa época? Bueno,
estaba Tine, estaba Ada, estaba Neo, estaba Orervi, estaba Quino, estaba la hija de tío Mariano, Nicelia. Oh, Nicelia, sí. Después llegaron un maestro de educación física de Barahona. Llegaron después otros de Barahona. ¿En qué momento le llega la espina de ser docente? Bueno, desde los 13 años, yo comencé a trabajar como catequista, a los 13 años. O sea, yo tengo 60 años de catequista. Pero esa vocación de catequista surgió cuando estaba en el colegio de la señorita. Claro, porque ellas nos daban catequesis a nosotros. Eso es parte de la plataforma, sí. El cual usted... Sí, de la formación. Exacto. Entonces, yo solicité una beca para trabajar educación para el hogar, que se hacía en Santiago, en un politécnico especial. Que esos eran los que venían a dar las manualidades de la educación para el hogar aquí. ¿Cómo consiguió esa beca para hacer ese curso en Santiago? Yo escribí una carta solicitando y a mí ni siquiera me llamaron para examen. Me aceptaron, incluso... ¿A quién le informó de esa noticia en su casa? ¿A quién? A mamá. ¿Cuál fue la reacción de Nenena? Bien, bien, porque Manuela me había ofrecido hasta ayudarme para ir a la universidad. Pero el asunto de la universidad era la estadía en la capital, porque en ese tiempo nosotros no teníamos familias en la capital, no como ahora, que de cada descendiente de Bernabé hay unos cuartos, muchos la mayoría están en la capital. Ok, entonces terminó en Santiago y vuelve a Duvalger. Pero ahí sucede una cosa, que cuando yo consigo la beca de la iglesia, me llaman a que vaya a trabajar al colegio. ¿De las monjas? De las señoritas. Y entonces ahí está la incertidumbre mía. Tengo una beca para ir a estudiar a Santiago y se me ofrece un trabajo. Ahí ganó Doña Necesidad. Ahí usted entonces desarrolló todo ese potencial pedagógico del magisterio. Sí. Ahí ya yo comencé con un sexto, me dieron los niños más pequeños, muchachas que cumplieron 10 años ya cuando estaba en sexto. ¿Cómo fue su paso del colegio de las monjas o colegio de la señorita hacia la iglesia católica? ¿O era a la par? No, yo seguía siendo catequista y seguía trabajando. ¿Quién contribuyó a su formación en la catequesis en la iglesia católica? Las españolas. Las españolas. ¿Me puede mencionar algunos nombres, si usted se acuerda de alguna? El segundo grupo que llegó, vino una que se llama Josefina Rodríguez. Para mí fue una segunda madre. Esa mujer me tenía un cariño y yo a ella, incluso cuando a mí llegó un tiempo que tenían que operarme de las amígdalas, ella me llevó, porque ya ella se había ido de aquí, estaba en Elías Piña, ella me fue y me llevó a Elías Piña y me operaron en el hospital de Elías Piña, porque es que ella me quería mucho. Ok, en la iglesia, ¿cómo fue su desarrollo? ¿Cuáles eran los sacerdotes que habían en esa época? ¿Qué enseñaban aparte de dar la misa o de impartir la misa o de ofrecer la misa? Los primeros eran los sacerdotes jesuitas. Cuando yo llegué, yo sé que cuando a mí me bautizó fue un franciscano, pero ya después cuando llegaron los jesuitas, ya yo iba a la catequesis, a la iglesia, y después que Trujillo
mandó de aquí los sacerdotes jesuitas. Entonces vinieron los 6 CM, Congregación del Inmaculado Corazón de María, donde vino primero el padre Juan José Doc, el famoso homóloga, que era una persona muy trabajadora, pero le fue muy difícil acostumbrar a la cultura la cultura de la Sí, religiosidad usted popular, trabajaba, aparte de la iglesia, trabajaba, ayudaba en la casa a oficios domésticos, sí, a donde Bernabela Pérez, sí, cariñosamente Yay, Nenena, que es la tía mía, culpable de parte de mi formación, un paquetón, tengo como que Dios 7, la tenga en la tengo como gloria. 7 padres y 7 madres, pero Bendito y eso es sea. parte de mi formación, Sí, que me ven, sí. que yo tuve sí el privilegio de estar en ese hogar. En el momento que está Perdón, yo también ayudaba en la producción agrícola. sí, esa parte vamos para allá. Sí, vamos con la producción agrícola. Dígame su experiencia, Bueno. a quién ayudaba y con qué ayudaba y qué hacía. Yo desde chiquitica me recuerdo que a nosotros los sábados nos llevaban al conuco. Éramos tan chiquitas que nos ponían dentro del cerón. Toña en un lado y Luchi y yo. ¿Quién lo hacía? Tío papá, tío Andrés. Porque Jesús tuvo un tiempo cuando él estaba más joven, él le tocaba ir también. Ese no era los sábados, eso era todos los días. Después que salía de la escuela, él tenía que ir a cuidar arroz. También a nosotros nos tocó cuidar arroz, cosechar algodón, llevar el agua a los trabajadores. ¿Eso en dónde era? En los cachones, en la enramada que estaba al lado del caño. Ok, siga. Entonces, nosotros íbamos todos los sábados, pero teníamos una peculiaridad, que nosotros, ya que estábamos grandecitas, como antes, nosotros, cualquier muchachita, 5, 6, 7 años, podía ir a Vengan a Ver, a los cachones, que eran como 3 kilómetros y pico, a los cachones, algo así, como 3 kilómetros y algo. Sí, de la población. De la población. Nosotros nos íbamos ya por la mañana a pie allá, pero teníamos un compromiso. Primero, que nosotros no podíamos ir a entrar a los ingenios a coger caña. Era una costumbre que los niños y los adultos podían entrar. Explique acerca, cuando usted habla de los ingenios, recuerde Los que nosotros estamos transmitiendo a nivel nacional e internacional a diferentes culturas, que tenemos que hablar de una manera general. Los ingenios para nosotros aquí es los trapiches. Los trapiches, un centro donde se procesaba la caña para convertirla en dulce, que se llamaba raspadura, que lo guardaban en un tubo que hacían de las yaguas. De las yaguas. Entonces, que se me están olvidando las cosas, los años no perdonan. No, es que tiene muchas cosas acumuladas. También, sí, experiencia acumulada. Exacto. Entonces, teníamos la prohibición de entrar a coger caña a los ingenios. ¿Quién fue que le prohibía eso? Eso era parte de la costumbre que dio Rosendo a sus hijos, y la siguió Pobe y Andrés con nosotros. Y otra de las cosas que no podíamos, para trechar el paso, porque había una parte que cuando regaban un conuco, el callejón se llenaba, se inundaba, y uno tenía que pasar por el lodo y agarrándose, y le llegaba a mitad del muslo el lodo. Una pregunta. Usted trabajaba, ayudaba a llevar agua a la cosecha. Cuando vendían esa cosecha, ¿no le daban nada a ustedes? No. Tenían unos tíos tacaños, entonces. Entonces, uno no podía. En ese había un potrero, que todo el mundo pasaba por ese potrero para evitar ese lodo, pero nosotros no podíamos pasar. Ok. Trabajaba, dígame, sí. Pero más tarde, ya cuando estábamos grandecitas,
Hubo un año que nosotros teníamos, Luchi y yo, que ir al Conuco por la mañana para traer una lata de leche cuando ordeñaban en la cabeza. Ok, perfecto. Ustedes en la agricultura, yo tuve incluso la experiencia que ponerse en el cinto un martillo y alar alambre, lo viví esa etapa. Sí. Que no se me olvida. Eso fue con tu papá. Exacto. Que lo hicimos, que lo hice, porque tu papá y yo también teníamos una química muy buena. Exacto. Entonces, en la iglesia, ¿cuándo llega el novio? ¿En qué momento llega el novio? Después de que terminamos el bachillerato, precisamente Livio fue que me ayudó a tomar la decisión de quedarme trabajando aquí, pero todavía éramos amigos. Exacto. ¿Quién se enamoró de quién? Los dos. Los dos. ¿Quién dijo primero? Se enamoró de alguien, lo dijo primero y dio el primer paso de declararse. Bueno, él, porque yo siempre fui muy tímida. Fui muy tímida. Pero sí es tímida, pero eso no significa que no te gustaba. Claro que sí. Exacto. Pero no. ¿A quién se dirigió Livio para pedir la mano? Porque era una costumbre cultural en República Dominicana y en Duvergé principalmente. Cuando yo sí lo acepté, entonces yo le dije que no, que sí, que yo lo aceptaba, pero no había nada hasta que él no hablara con mamá y con tu papá. ¿Y en qué momento se dio esa visita a la calle Restauración 49? En Duvergé. Él iba por allá porque éramos del grupo, Toña estaba en el grupo de la iglesia y nos juntábamos así. Pero tú no te diste cuenta cuando él fue y habló directamente con Nenena y después directamente con Pobre. Sí, yo estaba ahí, pero yo no recuerdo que... ¿No se puso nervioso, Livio? No. ¿No? No. Okay. Él estaba como medio cosa, pero lo hizo. ¿En qué momento y quién fue que dijo a casarnos? ¿Quién dijo vamos a casarnos? Livio. Mira, yo había tenido una situación médica que me fui a la capital y un médico me dijo, tú tienes unos huesos de la cabeza que se han engrosado mucho y te dan dolor, y fue por los dolores de cabeza. Entonces me hicieron una radiografía y eso fue que habían engrosado mucho. Eso me dijo, ese es un caso que existe, pero cuando te cases se te quita. Exacto. Y cuando tenga hijos se te quita más, se comienza a quitarte. Entonces, realmente después yo trabajaba, él comenzó a trabajar como un año después. ¿Dónde trabajó él por primera vez? En Pedernales. En Pedernales. 2 años después, como 2 años después vino a Duvergé. Sí. Y después fue que se casaron. Sí, en el 72, a finales del 72 nos casamos. ¿Cantidad de hijos? Nombre de los hijos. 3 hijos tenemos. Irina Moquete, que vive en la capital, se fue desde los 17 años a la capital, ella es secretaria ejecutiva. Leonardo Moquete, que no está con nosotros físicamente, pero sigue presente en nuestra vida. Ese estudió 8 semestres de medicina y después por un problema que tuvo con una matemática que la había recursado 3 veces, abandonó la medicina y después en ese tiempo vino el boom de la informática, comenzó a hacer cursos en la universidad que lo hizo, primero la cerraron, se fue a Centro, siguió estudiando, todavía no habían ya tantas universidades, él comenzó a nivel técnico y después se desarrolló tanto y vino y consiguió trabajo aquí. ¿Tercer hijo? César Moquete. Los nietos, ajá. Dígame los nietos, los nombres de los nietos. César Moquete se hizo ingeniero civil. Los nietos son César Xavier, Elian Jesús y Sara. Perfecto. Ahora bien, de los estudiantes que pasaron por sus manos, mencióneme, ¿cuáles fueron los que más se destacaron que usted se acuerda? Los que pasaron por sus manos en el Liceo Secundario Enriquillo. Mira, tuve una hermana de Melito,
a Nínive, a una hija de Nínive Olga, Moquete. La estoy esperando, la estoy esperando. a la hija de Olga, a una hija de Dorinda, a una hija de Saito, a una hermana de Melito, que eran muy buenas porque eran muchachitas. María Altagracia, la de Aquilino, Esther, la de Aminta, Terrero, Argentina, la que cantaba, que era... Argentina Pérez. Sí. Tenía una hija de Perico también. Tenía Bastante. Sí. Ustedes, en resumen, porque ya estamos concluyendo la primera parte, que ya llevamos 36 minutos y parece que fueron 5 minutos. Ustedes pueden resumir a qué se debe esa inteligencia del duvergense, donde quiera que se encuentre, aflora, da la talla, demuestra esa gallardía en cualquier de los escenarios que se encuentre. ¿A qué usted cree que se le debe? Usted, como profesora, como observadora, como investigadora, ¿nos puede explicar? Primeramente a los valores familiares, porque aquí las mamás y los papás, y aún las mamás solteras, se preocuparon mucho de educar a sus hijos en valores y de mandarlos a la escuela, aunque no tuvieran. Hubieron muchos cuentos de muchachos que se iban con un dedo amarrado, como si tuviera un golpe en un dedo, y era porque no tenía zapatos. A mí misma me pasó eso. Entonces, después hubo un florecimiento entre la juventud. Cuando vinieron las españolas, aquí no había liceo. El estudiante tenía que ir a Barahona, los que se podían trasladar, y otros hacían el bachillerato libre, o sea que solamente iban a examinar. Pero el problema eran las matemáticas para enseñarlas. Y en ese segundo grupo llegó Aurora Álvarez, que preparó muchos jóvenes. Esas son las señoritas. Las señoritas. Ok. Que preparó a muchos, entre ellos a Jesús, a Isaías. ¿Cuál es Jesús? Jesús Medrano. Ok. Jesús Bernabela. A Isaías, al hijo de Ireno, a Ardelena. Ese grupo, que fue un grupo muy excelente, que después se fueron a estudiar, consiguieron becas para estudiar magisterio a nivel superior al Colegio Calazán Mayor, la capital. Y ahí fueron gentes que se destacaron mucho como estudiantes. Exacto, pero todavía es el momento que nos preguntan a qué se debe esa inteligencia tan pronunciada de los duvergenses, sí, en cualquier lugar que esté. Mira, siempre nos hacen esas preguntas, sí. Y hasta el momento, 2022, sí. 2022. Además de la formación de los hogares, que era una formación muy responsable, estuvo en esa etapa en que ese grupo de jóvenes encontró tanta formación en la iglesia. Encontró en la iglesia católica. Sí, encontró mucho apoyo de formación. Duvergé se da el lujo de ser el municipio que exportaba maestros de todas las clases y funcionarios desde Pedernales, Oviedo, Paraíso, Barahona, con sus diferentes municipios de Barahona e Independencia, sí, también en Bauruco, sí, se daba ese lujo. Primer municipio que exportaba desde los años 50. Sí. Y aparte de cuando se iban a enganchar los militares, que hay una frase que dice que Duvergé es la cuna de los militares, la cuna de los generales. A mí me tocó una oportunidad de hacerle un homenaje a los generales, y en esa oportunidad tuvimos un listado de 32 generales que les reconocimos vía la asociación de Aduredín, es decir, de duvergenses residentes en el Distrito Nacional Aduredín. Es decir, que todavía se está cosechando fruto de lo que es Duvergé. Por último,
un consejo, usted como madre, como catequista, como religiosa, como profesora, que es igual que los militares, nunca son ex militares, no, son militares. Ahora, como profesora, educadora, un mensaje a la juventud, a la población nacional e internacional. Primero a los padres. A los padres, no tengan temor de educar y exigir a sus hijos valores y buenas costumbres. Aprendan a decirle sí no a los niños, que los niños piden por esa boca, pero no tenemos que darle todo, porque estamos con ese sí a todo lo que los niños piden, le estamos enseñando tantas cosas negativas que los padres no se imaginan cómo se va formando ese cerebro, de que todo es posible y rápido. Y ahí es que está la pérdida de la juventud, el inmediatismo y el conseguir las cosas sin esfuerzo. Exacto. Usted dice pérdida, pero este canal de YouTube Policarpio Medrano le da las gracias. Mira lo que se estaba perdiendo de ese manjar, que junto con su esposo Livio tenemos que hacer una segunda y una tercera edición, otra grabación, para seguir abundando sobre lo que es Duvergé. No todo está perdido. Entonces los conocimientos como estos es que sí le interesa al canal de YouTube Policarpio Medrano difundir por el mundo. Recuerde que este canal se ve tanto nacional como internacional. Suscríbanse y así tendremos mejores resultados. Y también hagan sus críticas, hagan sus comentarios. Y así por último, profesora. Duvergé se destaca también por las universidades. Aquí antes eran contados con los dedos de la mano el que podía ir a la universidad. Los que iban a la capital pasaban más trabajo que un porro de catre. Eso era caminando de un semestre a otro buscando, porque también las familias que las acogían eran pobres y los papás de aquí no podían solventarle tampoco todos los gastos. Quizás le mandaban para el pasaje y a veces ni eso, que tú sabes muy bien todo lo que se mal pasó por ahí. Pero aquí se da un caso, es que aquí no hay edad para comenzar a estudiar. Aquí comenzaron, yo una vez tuve un año escolar trabajé una tanda de noche, después me tumbaron y me dejaron con una sola también. Y mujeres que ya tenían sus hijos grandes comenzaron por el octavo. Y después que hicieron el octavo, se fueron a la universidad. Y hay unas que estaban ya juntos, sus hijos en la universidad y ellas también. Perfecto, ¿no? Somos ejemplos. Y se hacen profesionales ya y no se quedan muchas veces con una sola profesión. Siguen. Y realmente con mucho trabajo. Se pasaba mucho trabajo, pero si usted no lo sabía, usted es una líder comunitaria, el cual muchas personas me dijeron, ¿por qué tú no entrevistas a Beata? No importa la edad, porque está lúcida. Mira, lo demostró ahí. Así que está comprometida a continuar para una segunda oportunidad. Gracias y buenas tardes. Gracias a todos y para adelante. En Cristo hay ganancia. Ok.